Primero que nada, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Y sí, te lo digo porque es así. Guillermo Garaciolo es, bueno, el jefe de la oficina electoral de San José, pero además es profesor de filosofía y sos licenciado en educación. El año pasado te recibiste. En mayo del año pasado defendí la tesis, que tiene que ver también con emociones y prejuicios. La tesis en realidad en humanidades estaba basada en los docentes, sobre todo en contextos sociocríticos. Y bueno, y cuando vino la propuesta del libro por parte de la Fundación Montes, no dudé en seguir escribiendo sobre emociones y prejuicios. Vos sos parte de la Fundación Montes, digo, Sí. para poner un poquito en contexto y bueno, y compartir con la audiencia por qué justamente la Fundación desea ayudarte. En este libro, Hoy es una realidad, vos tenías un montón de escrituras que hoy son una realidad, que se llama Antes de reaccionar, emociones y prejuicios en la vida social. Sí, bueno, la fundación, que agradezco públicamente a Nicolás y Edgardo también por el apoyo, es un centro cultural, básicamente, la fundación. Y bueno, ellos van apostando a diferentes ramas de la cultura, la filosofía no está exento de eso. Y bueno, Nicolás me propone, me tira la idea de escribir algo. Y bueno, lo que me encantó la idea, yo generalmente escribo cosas para mí, y justo tenía muy muy fresca la tesis de emociones y prejuicios, así que no dudé en escribir sobre esto, y bueno, y la fundación le está dando para adelante. Ahí está buscando editorial, es un libro que lo vamos a poder comprar, adquirir. Exacto. Sí, ya están las tratativas con editoriales, de eso no estoy muy al tanto porque es Nicolás, que tiene cabeza para eso, está despegado. Pero sí, ya había editoriales interesadas en publicar. Buenísimo, o sea, nos vamos a enterar, eso seguro, cuando esté a la venta, por supuesto. Exacto. Yo leo, por ejemplo, Antes de reaccionar, emociones y prejuicios en la vida social. ¿Cómo definís este libro? ¿Es de autoayuda? No, en realidad no. Traté de que no quedara encasillado en un libro de autoayuda, porque no pretendo que sea un libro de autoayuda, y tampoco que sea un libro de filosofía académica. Es un libro que usa la filosofía como herramienta para explicar situaciones de la vida cotidiana, cosas que nos pasan, y tratar de entender todos juntos, o lo que los lean, el libro, de entender qué nos pasa con las emociones que nos despierta la vida social. Ajá, ¿qué tipo de emociones, no? Porque uno puede pasar, es una montaña rusa permanente. Sí, por supuesto. Todos sentimos diferentes emociones ante diferentes situaciones. Hablo de lo que es la tristeza, la vergüenza, también hablo de lo que es la alegría, la bronca, la ira. Bueno, también manejo nociones que tienen que ver con la normalidad, con el prejuicio, con la exclusión, con la indiferencia. Cosas que nos pasan todo el tiempo, que vemos todo el tiempo, o que no queremos ver. Y claro, bueno, tratar de explicar por qué nos pasa todo esto que nos pasa. ¿Y qué es ser normal o la normalidad? Bueno, eso es una noción que está establecida, que se nota cada vez más en la sociedad moderna, de que las sociedades están construidas para la normalidad, para los que somos normales desde alguna categoría. ¿Y eso no es estereotipo? Por supuesto, esos estereotipos de normalidad lo que hacen efectivamente es excluir. Como la sociedad está construida para los que somos normales, tener ciertas discapacidades o tener ciertas problemáticas sociales de vulnerabilidad te excluyen de la sociedad. Vos estás hablando, perdona Guillermo, que es interesantísimo esto, vos estás hablando exclusivamente en este punto, de personas con discapacidad, los que nos creemos normales o estereotipo, lo que nos... Pero haciendo una comparación con la persona que padece un tipo de discapacidad. Por supuesto, yo por ejemplo pongo ejemplos de trámites públicos. Hacer un trámite público para cualquiera de nosotros muchas veces es un trámite. Para una persona muchas veces con discapacidad es un problema. Primero acceder a una oficina pública y después todo lo que lleva. Porque estás hablando de una discapacidad visible. Visible. Pero ¿qué pasa los que nos creemos normales y muchas veces cometemos situaciones que nada tienen de normal, o el mal llamado normal? Claro, por eso, se me ocurre violencia. Por eso yo critico en un sentido filosófico y pongo sobre la mesa el concepto de normalidad. A ver qué entendemos por normalidad, por qué existe la normalidad y qué efecto tiene socialmente y políticamente la normalidad. ¿Y a qué conclusión arribás? Bueno, la conclusión es esta, de que las estructuras sociales están creadas para cierto estereotipo de personas, y bueno, y todo lo que está por fuera de esa línea estereotipada tiene dificultades para acceder a una vida social plena.
¿Y qué puedo hacer, digamos, para revertir o insertarme o ser parte de y terminar Bueno, en inclusión? bueno, a eso invita el libro, Ajá. a entender todo esto, poner sobre la mesa todo esto que nos pasa como sociedad, como personas también, porque muchas veces los normales somos indiferentes a cierto tipo de situaciones, elegimos no mirar ciertas situaciones y somos parte de esa exclusión. Por eso es importante debatir filosóficamente sobre ciertas nociones que damos por hechas y que hay que cuestionar. Bien, viste que muchas veces se dice, o la mayoría de la gente, sobre todo los de afuera, cómo nos ven, que el uruguayo es muy solidario, que el uruguayo es distinto, que el uruguayo... Y hay otra gente que no opina tan así, de que no somos tan buenos. Bueno, el título antes de reaccionar tiene que ver Te con reí eso, porque estoy segura que leíste algo de lo que yo estoy hablando. pero el subtítulo que habla de prejuicios y emociones, la noción de prejuicio viene por ese lado. Ajá. Hablábamos fuera de micrófono que generalmente el concepto de prejuicio viene con una connotación negativa, y yo lo que pretendo hacer en el inicio del libro, utilizando un filósofo que ya utilizaba en Facultad de Humanidades, que es Gadamer, es quitarle ese peso negativo a la noción prejuicio. Como vos decís, esos conceptos que vos manejás, de que somos solidarios, pero a veces parece que no, bueno, eso tiene que ver con una noción prejuiciosa de la sociedad uruguaya. La noción de prejuicio no es negativa. Para Gadamer el prejuicio existe, es necesario y es una idea previa que yo tengo sobre algo. ¿Qué me habilita esa idea previa? Me habilita a llegar al conocimiento. Claro. Yo antes de conocer algo, yo me voy a formar una idea previa, que no tiene que ser ni buena ni mala, es una idea. Entiendo. Entonces, esa idea me va a posibilitar a mí a enfrentarme a cierta realidad que después voy a conocer. Está en mí después derribar ese prejuicio y conocer realmente el elemento, o quedarme en el prejuicio, que es una postura de las más fáciles de la sociedad, claro, sobre todo moderna, de quedarme en el prejuicio y no salir de ahí. Esa noción de que el uruguayo es solidario o no lo es, bueno, depende de por dónde venga la noción, claro, es si sigo pensando lo mismo o puedo cambiar de vereda. Lo que pasa es que también muchas veces se enfoca la solidaridad en cuanto, bueno, hay determinada actividad benéfica, la sensibilidad por determinadas situaciones, y ahí dice, bueno, el uruguayo demuestra que aporta, que acompaña, pero no es solo un momento. Son ideas que formamos sobre ciertos momentos. Eso es para escribir otro libro, porque también yo tengo... La filosofía dispara para muchos lugares. Es eso que vos decís de la noción de solidaridad. También es para escribir otro libro. Porque también, ¿no? Estoy pensando, la persona decide ayudar este caso y no el otro. Bueno, hay una cuestión de selección, pero hay una cuestión también de que mercantilizamos la solidaridad. Sos solidario si aportás o ayudás económicamente. Sos buena persona, algo, buena gente. Y a veces la solidaridad debe entenderse por otro lugar, no solo de una forma mercantil. Sí. Entonces por eso te digo, puedo escribir otro libro. Exactamente, sí, no sos solo bueno porque estás poniendo dinero. Exacto. Es que si medimos la solidaridad solo por lo mercantil, creo que no llegamos realmente a la noción de solidaridad. Vos hablás también acá, bueno, es tan amplio, ¿no? Antes de reaccionar, entonces digo, bueno, ¿qué debo hacer antes de reaccionar? Pero ante determinada situación, porque entiendo que también el libro debe tener un abordaje, digo debe porque no he tenido contacto alguno con el libro, eso está bueno también decirlo, por eso estás acá para contarnos un poquito. Antes de reaccionar ante una situación de pareja, ante un hijo, ante un jefe, ante distintas reacciones de amigas, no sé. Sí. Bueno, vivimos en una sociedad que reacciona, básicamente. El gran problema que tiene la sociedad actual, en boca de muchos de los filósofos que escriben, sobre todo, utilizo mucho en el libro filósofos actuales. No me voy mucho a filósofos que escribieron en otra época, sino que trato de utilizar filósofos contemporáneos que están escribiendo hoy, que eso es importante que la gente sepa, porque se va a encontrar aparte con un lenguaje muy ameno. No está hecho el libro para filosofía académica, está hecho para que lo leamos todo, porque en realidad narra todo este tipo de situaciones que vos me decís, están en el libro, situaciones familiares, situaciones de trabajo, donde todos nos hemos enfrentado en algún momento. Y lo que tenemos que hacer, aunque va a parecer muy básico lo que digo, pero no lo es, lo que tiene que mediar entre el estímulo y la reacción es el pensamiento. A ver, o sea, estímulo y reacción, vos decís que debo pensar antes de actuar. Tiene que mediar el pensamiento siempre antes de la reacción.
Entiendo que estamos en una época donde las redes sociales llevan a que necesita la reacción inmediata. Sí. Alguien publica algo, una noticia, y enseguida estallan los likes y los comentarios, y ahí te das cuenta de que no media reflexión entre la noticia y lo que opina todo el mundo. Claro, pero me estás hablando de una red social, y digo, que algo más cercano, que la reacción. Una discusión familiar. Y saber controlar la emoción. Claro. Bueno, es un trabajo que parece sencillo cuando uno lo dice, pero sé que no lo es. Lo que invita a este libro es a pensar situaciones muy concretas, donde nos demos cuenta de que, wow, mirá, yo siempre reacciono de esta manera. Discusiones familiares, ámbitos laborales, lo que se te ocurra, porque yo narro también situaciones cotidianas, situaciones que he vivido en la docencia, he vivido en el trabajo, he vivido en mi familia. Entonces, bueno, todos más o menos, más acá o más allá, nos vamos a sentir identificados con el libro. Nos vamos a dar cuenta de situaciones en que hemos reaccionado de cierta manera, decir, mirá, tendría que haber pensado mejor la reacción, que eso nos pasa habitualmente. Generalmente reaccionamos a una discusión de una manera y pasan los días y nos damos cuenta, qué mal reaccioné, o dije cosas que no tendría que haber dicho. Por eso ahí... esto no va conmigo porque hoy estoy irritable, porque también detrás de cada persona hay una historia, ¿no? Porque bueno, un elemento que tiene el prejuicio, esta idea previa, es que siempre va acompañado de una emoción. Claro. Nosotros cada vez que nos pasa algo, por ejemplo tenemos una discusión familiar, nosotros tenemos ya predeterminada la emoción para reaccionar emocionalmente. Lo que yo pretendo en el libro es que la gente se tome esa pausa, analice que atrás de esa emoción hay algo que me mueve más. Te pongo un ejemplo concreto. Voy a hacer un trámite en una oficina pública, el trámite no sale como yo quiero y me agarra un brote de ira impresionante que le digo de todo al funcionario que me está atendiendo y tratando de ayudar. Y me voy con una bronca bárbara porque no, insultando incluso, porque no me hicieron el trámite que yo quería. Detrás de ese enojo, detrás de esa ira, hay otros elementos. Hay otros elementos que yo traigo a esa situación concreta. Que terminó pobre el funcionario público recibiendo esa descarga. Exacto. Entonces yo entiendo que las emociones nos predisponen a actuar de cierta manera. Lo que yo pretendo analizar filosóficamente es que tiene que mediar, tenemos que entender los sentimientos, tenemos que entender aquello que nos mueve. Entonces, bueno, hablo de diferentes situaciones, diferentes emociones también. Hablo de la alegría, también hablo de la vergüenza, hablo del miedo. Emociones que no son ajenas a nadie y que en situaciones concretas se van a sentir identificados. Qué importante es saber lo que decíamos, ¿no? Saber también controlarlas, más allá de eso de que vos decís, bueno, el pensarlo antes es aprender a controlar también, ¿no? Yo pretendo que se analice filosóficamente, se cuestione esto, de que la sociedad también nos lleva a reaccionar todo el tiempo. Es demasiada información, demasiados estímulos, demasiada uno lo ve en el tránsito, lo ve en todos lados, situaciones donde la gente se enoja porque frenó un poco más acá, un poco más allá, porque uno toca bocina, porque bueno, nos está pasando emocionalmente de todo en la sociedad. Lo que pretendo es detenernos un poco, pensar, entendernos individualmente, entender al otro, entendernos socialmente, para construir algo un poco más mediado, un poco más reflexivo. Qué bueno, estás pensando en eso, ¿no? En construir. Y es importante, ¿no? Lo que te movilizó, independientemente de tu profesión, ¿no? Buscarle ese otro lado no es de autoayuda, pero me sirve para, cuestionarme, para hasta hacer una introspección. Exacto. Por eso uso la filosofía como una herramienta. Una herramienta. La filosofía es una herramienta para lograr esto que vos estás diciendo. Perfectamente. ¿Y es revertible y no es tarde? No es tarde, nunca es tarde para empezar un proceso filosófico y para construirnos mejor como sociedad. Lo que es necesario es tomarnos una pausa, poner un freno y usar mucho la reflexión. ¿Y qué hay de eso que, viste, que el común de la gente dice, pero la sociedad está enferma, no podés en una cancha que hay niños chiquitos gritar disparates? Ahí lo que me doy cuenta es que siempre la culpa está en el otro, ¿no? Exacto. Es como que no hay introspección. Exacto. Y bueno, también juega mucho el papel del ego. Como todo lo miramos desde la parte del ego. Claro, eso está en el libro. Excelente. De que siempre vemos afuera, o sea, lo que me pasa, lo que me afecta en la sociedad me afecta por otro, nunca es mía la culpa. Exacto. Y eso es un problema que también invito en el libro a pensar, de bueno, primero conocerme individualmente, saber quién soy, que eso es importantísimo. Ahí está. Yo siempre insisto con lo mismo, en todos lados lo digo, hay un proyecto en Facultad de Humanidades muy interesante de empezar a introducir la filosofía de la escuela,
desde de la primera edad, 4 o 5 años, y que los niños tengan todo un recorrido escolar de filosofía y liceal, por supuesto, porque es necesario construir humanamente a las personas, primero principalmente que los niños se conozcan a sí mismos. Claro, y qué bueno lo que decís también en base a lo que decías vos, Lu, la importancia de la autoestima también, Exacto. ¿no? Porque también ahora que nombraste desde las infancias. Sí, claro, ¿no? Hay que construir algo distinto. Yo creo que nunca es tarde, en algún momento tenemos que empezar, y creo que se debe empezar por la infancia. Tenemos que construir estructuras distintas sociales que nos permitan trabajar de otra manera la infancia. Y no solo, pues muchas veces se piensa que atender la infancia, que está muy bien, que yo apoyo siempre todo lo que sea ayudar económicamente a las familias, porque vivimos en un sistema capitalista que necesita ayudas económicas, pero creo que hay que profundizar también la educación de un lado más humanista, más filosófico, más allá de la ayuda económica. Ahí está, y romper estigmas también, ¿no? Sí. Si habrá estigmas y asociaciones, prejuicios, bueno, ideas previas. Totalmente. Ideas bueno, previas que lo de que encierra no acá, exactamente. Claro. Y por qué también estas situaciones nos llevan, la grieta es tan grande que a veces queremos decir que no, y lo es, y lo sigue siendo. Yo creo que tenemos que generar espacios entre lo que sentimos y lo que hacemos. Ahí está. Lo que tener una coherencia de si pregono esto. Eso se logra reflexionando, eso se logra pensando sobre las emociones, sobre aquello que nos pasa en cada situación cotidiana de la vida. Porque hay hipocresía. Sí, eso es otro libro. Mirá, hipocresía, la hipocresía es parte de porque ¿por qué decimos tal cosa, no? Y sabemos que no es así. La hipocresía ha estado siempre. Uno se analiza la historia cuando la burguesía criticaba a la nobleza y trataba de hipócrita a la nobleza, en realidad era para ocupar el lugar que tenía la nobleza en su momento. La hipocresía siempre estuvo y siempre va a estar. Depende de nosotros detectarla y hacer algo con ella. Claro, son temas culturales exclusivamente, ¿no? Muchos culturales. Sí, yo hay dos emociones que trabajo mucho en el libro, porque me detengo ahí porque me gusta mucho trabajarla, que lo hablaba con ustedes afuera del micrófono, que es el miedo y la vergüenza. El miedo generalmente sirve como un elemento de control social. El miedo, pero miedo, yo entiendo por miedo, no sé si me asustás. Sí, el susto está asociado con el miedo, pero el miedo generalmente lo que logra es estabilizar socialmente. Es más fácil manipular a una sociedad con miedo. Pero poneme un ejemplo de miedo. ¿Qué me puede dar miedo? Cualquier cosa te puede dar miedo. Independientemente de que me asustes, o de que yo ande de noche y se me aparezca, no sé, a lo película. Vamos de lo mínimo a lo macro que está pasando. Sacame de la película. De lo micro le tengo miedo a una araña. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea previa de lo que es la araña que me provoca miedo, que me paraliza. Le tengo miedo a la araña, pues yo ya tengo una idea. Depende de mí. O fobia. Claro, eso que me provoca la idea previa de la araña provoca una emoción de miedo que hace que cuando yo veo una araña me paralice. O salga corriendo, o grite, o lo que sea. O automáticamente quiera desaparecer. Bueno, exacto. Porque yo tengo una idea previa del miedo que le tengo a la araña, y por más que la araña esté a 100 kilómetros, me da miedo. Bueno, eso depende de vos. Entender por qué te da miedo, porque quizás no es la araña la que te provoca el miedo, sino algo que trae la araña. Y depende de vos analizar y entender por qué se despierta esa emoción. Un ejemplo mucho más grande y mucho más mundial, actual, es lo que está pasando con Estados Unidos. Más allá de los debates que... no vamos a entrar no voy a entrar en debate, por supuesto, porque no me corresponde, pero desde el punto de vista filosófico, ¿qué está pasando? Los países no reaccionan ante el miedo de que si digo algo en contra de cierta hegemonía, explota todo. Exacto. Ahí tenés un miedo mucho más global del mundo, que está viendo pasar cosas. Que te están reprimiendo. Y sin embargo, estamos como que no pasa nada. Ahí son dos nociones de miedo totalmente distintas. El miedo más grande, este último que te digo, lo que hace es controlar masivamente. Totalmente. Pueden estar rompiendo todo alrededor mío, que yo no voy a decir nada porque me da miedo decir algo contrario al que me está rompiendo todo. Bueno, entonces esos son miedos que provocan, que controlan y que ajustan. Podés buscar miles de ejemplos más micro. Y el miedo se trabaja. El miedo se trabaja, sí, claro que sí. Se construye. No soy psicólogo, pero filosóficamente el miedo se puede trabajar, entendiendo básicamente
qué es lo que me provoca miedo y por qué me provoca miedo. Y lo mismo que nombraste también la vergüenza. Bueno. Recién, vos como docente, me imagino que el caso más normal es en el aula, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo la adolescencia, le da vergüenza preguntar, llega a casa y trae la mitad de las cosas sin. Bueno, la vergüenza, no claro, la vergüenza, a diferencia de otras emociones, la vergüenza ya es parte nuestra, ya vive dentro nuestro. Entonces no necesita ningún estímulo externo para despertarla, para tenerla ahí. Esa es la gran diferencia que tiene la vergüenza con otras emociones. Y sí, la situación del aula es una de las más típicas, de un tipo o una gurisa que sabe mucho y tiene le da miedo hablar, le da vergüenza hablar en la clase por lo que pase después en la reacción o por decir algo equivocado. Y uno como docente se da cuenta, se da cuenta de la que se sienta atrás de todo, la que se retrae, la que no participa, pero en realidad cuando hace escritos o cuando vos le preguntás directamente, te contesta. Que los docentes... He tenido muy buenos, más allá para no hablar de mí, he tenido muy buenos docentes que detectan esas cosas y saben trabajarlo, y depende del docente trabajarlo o ser indiferente y hacer la vista gorda y seguir con el grupo. Que también en el libro hablo de lo que es la indiferencia, que es también un gran flagelo social, que es importante entenderlo también. Sí, claro, mira, ahora tocaste también el aula. Estoy hablando de la discriminación, ¿no? Que vos como docente... Nada, el tema del bullying, el tema de justamente la que se va para el fondo, pero es la famosa estudiosa y el resto, y no se suma al resto, pero es la que salva todo con 11-12. Claro, en el fondo lo que hay es una falta de formación emocional en los docentes, en los estudiantes y en todos nosotros. No nos forman emocionalmente, no entendemos qué nos pasa muchas veces lo que nos pasa, y creo que es fundamental este tipo de libros para por lo menos hacer un clic, hacer un ruido en algún lado. Bueno. Pero también es necesaria una formación más humanística. Qué ganas de leerlo, ¿eh? No, totalmente. Es un libro, es amigable la lectura, ¿cómo lo definís? Sí, es un libro amigable para todos. Ya te digo, lo logré de que no sea filosofía académica, de que no te pierdas leyendo un filósofo, sino que narro situaciones cotidianas donde todos nos vamos a sentir identificados y donde invito a reflexionar, a crear ese espacio entre todo aquello que nos pasa emocionalmente y lo que hacemos después con esas emociones. ¿Qué te provocó a vos escribir antes de reaccionar? Bueno, en realidad fue un desafío, porque prejuicios y emociones es un tema que aprendí a amar en Facultad de Humanidades. He tenido muy buena tutora en Humanidades, que es Elena Moseleski, que es grado 5 de Humanidades y que escribe sobre emociones y ha sido reconocida en muchos lugares del mundo. Y he aprendido mucho con ella. Era una noción que yo no tenía, que yo no entendía, y empecé a entender y empecé a querer con ella, y quiero compartirla con todo el mundo. En Humanidades escribí para los docentes, entender un poco los prejuicios y las emociones que les conté ahora, pero dirigida a qué pasa con los docentes en escuelas o en liceos que son de contexto crítico. El estudio y la investigación fue por ahí, y me provocó un gran desafío y después una gran satisfacción poder haber plasmado lo que yo quería. También yo tenía el elemento de las columnas de filosofía que hacemos acá en esta radio con Nicolás, que ahora estamos cerca de retomar. Sí, claro. Que me empezó a acercar a la gente y la gente empezó a entender más o menos mi lenguaje, que es otra cosa que trabajo en el libro también, la importancia del lenguaje. Sí. Es importante porque la Fundación tiene el lema hablar salva vidas. Exacto. Entonces un elemento que me parece importante trabajar en el libro es el tema del lenguaje. Yo puedo salvar vidas si ese lenguaje acompaña lo que yo quiero decir. Si yo no logro transmitir lo que me pasa, es imposible conseguir la importancia de saber comunicar o tener la llegada, pero con empatía. Exacto, por eso es una noción del lenguaje que trabajo también en el libro. Y la verdad que poder plasmar todo mi trayectoria académica y mi conocimiento en filosofía y en educación en el libro provocó una gran satisfacción, al igual que esta apuesta de la Fundación Montes también por mí. Qué bueno, Guillermo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Antes de reaccionar, emociones y prejuicios en la vida social, ahí está en pantalla también, estamos saliendo por el 281, la señal de Consorcio Cablevisión a través de la tele.
Ya vamos a saber cuándo lo podemos adquirir. La información la tiene Nicolás. En librerías, seguro. Librería seguro, sí. Y después capaz que en el propio Centro Cultural Pepe Montes. Seguramente la fundación sea un gran nudo de distribución, además de las librerías. Y bueno, después todas las presentaciones y la idea también es llevar el libro a los liceos. Ahí está. Hacer charlas de filosofía para los grupos liceales. Bueno. Así que bueno, vamos a andar en esas vueltas. ¿Cuántas páginas que no te pregunté? Bueno, en realidad editorialmente todavía no sé, porque la claro. editorial todavía tiene que hacer ese proceso de revisión y de ajuste para ver cuántas páginas en definitiva. El texto en sí, en hojas comunes de redacción, me llevó unas 60 páginas más o menos. No sé en cuánto quedará en un libro, pero bueno, en eso está la editorial. Qué bueno. Próximamente seguro. Seguro, eso seguro. Mirá, Blanca nos dice, buen día. Felicitaciones por la excelentísima nota con el señor Caraciolo. Entrevistas así son muy bienvenidas y de mucha ayuda. Gracias, dice Blanca. Un abrazo para ustedes. Saludos al entrevistado. Buena jornada y agradezco. Den a conocer cuando salga el libro a la venta. Bueno, gracias. Muchas gracias por el mensaje. Gracias, Blanca. Siempre tan atenta al programa y bueno, agradecerte a vos nuevamente y Blanca y a todos los oyentes a quedarse tranquilos que en cuanto sepamos, porque claro. Lu lo quiere, yo lo quiero. Ya la gente está escribiendo, me escribe para pedir el libro. Me imagino. Tiene agradecimientos por último el libro. ¿En quién pensás cuando escribís? Cuando definitivamente también terminás plasmando, porque es vida vida tuya propia. Sí, en realidad lo primero que pienso siempre es en el orgullo que siente la familia, siente mi madre cada vez que me ve por ahí, me imagino. Que siempre me dice. Por favor. Después, bueno, en mi familia, en casa, escribo mucho para mi hijo, para ver qué sociedad le puedo dejar. A Renzo, que tiene 5 años. ¿Es el único? Entonces, está Pauli también de 11. Ajá. Que bueno, pienso, Pablo ya está más grande, está en una preadolescencia, pero pienso en qué sociedad le vamos a dejar y creo que bueno, estos granos de arena colaboran para ellos. Claro que sí. Y bueno, mi mujer que siempre está ahí aguantando las locuras mías. Y en realidad pienso también en aportar algo a la sociedad. Estamos de paso acá y siempre hay que dejar algo bueno, así que escribo pensando en todo eso. Qué lindo lo que decís. Gracias, Muchas Guillermo, nuevamente. Por favor, gracias a ustedes. Ha sido un gusto recibir a Guillermo Caraciolo. Daremos a conocer en cuanto esté a la venta. Antes de reaccionar, emociones y prejuicios en la vida social de su autoría. Verano en San José. Durante enero y febrero, practica deportes, disfruta de tu música, compartí juegos, recreate, viví la temporada en San José. En los balnearios y centros poblados del departamento, presentamos una cartelera de actividades para toda la familia. Conoce todos los detalles en sanjose.gov.uy. Verano en San José. Intendencia de San José. Transforme su cocina en un lugar